Esto es Colmenafay. En breve comenzamos. Listo. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a nuestros jueves de Colmenafay, nuestro espacio de encuentro y de reflexión sobre los buenos tratos hacia niñas, niños, adolescentes, jóvenes y sus familias. Yo soy Traudy Ávila Schlotfeld y les recuerdo la amable invitación para explorar los contenidos académicos de la Fundación América por la Infancia en su página web academiafy.com. Esta mañana tenemos el enorme placer de tener como invitado de honor al doctor Nicolás Lorenzini. Bienvenido nuevamente, doctor. Muchas gracias, Traudy. Muchas gracias a la gente de Colmenafy por invitarme nuevamente. Encantado de estar aquí. Gracias por hacer un esfuerzo para conectarse este día y que podamos eh, entretejer este episodio, que es el episodio número 56, en el que vamos a abordar el tema confianza epistémica. Así que nosotros estamos muy complacidos de que haya hecho usted un espacio en su agenda y que nuevamente haya aceptado la invitación para participar en Colmenafy. Muchas gracias. No, encantado. Es un tema muy interesante. Desde ya le diría a la gente que si no ha visto los capítulos de mentalización míos o de otras personas del podcast, que lo vean hacia atrás porque vamos a necesitar un poquito de eso para entenderlo. Eso, pues justamente hay uno que lleva como título Mentalización y Trauma. Vayan con la doctoranda Marcela Aguilar de Mentalizar México. Ella nos hizo el gran honor de estar para ese episodio que fue para la primera quincena de julio del año pasado, así que vayan y revisen y ojalá tengan una oportunidad de ir al episodio, el último episodio del mes de diciembre, en donde el doctor Nicolás Lorenzini nos estuvo hablando también sobre un poco sobre este concepto. Y ahora sí, antes de empezar esta conversación, es necesario que lo vuelva a presentar, así que nos tomaremos un par de minutitos para ello. ¿Está listo? Eso. El doctor Nicolás Lorenzini es psicólogo clínico de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Realizó un doctorado en psicología clínica, educacional y de la salud en la University College of London, UCL por sus siglas en inglés. Cuenta con un magíster en ciencias del psicoanálisis y se desempeñó como investigador de la unidad de psicoanálisis en esa misma institución, donde también fue asistente del conocido profesor y psicólogo Peter Fonagy. Es docente de la Universidad Psicoanalítica Internacional de Berlín en Alemania y con anterioridad se desempeñó como investigador asistente del Centro Anna Freud en Londres. Fue nombrado vicepresidente de la Asociación para el Estudio y el Desarrollo de la Mentalización, AIDEM, y forma parte del comité editor de la revista Mentalización, Psicoanálisis y Psicoterapia del comité ejecutivo de la International Attachment Network y es director del programa de formación en apego. Actualmente es director académico de ADIPA en Europa. Listo. Es un poco de lo que usted ha hecho. Sí, se suena harto cuando alguien lo dice todo, pero siempre son pocas cosas a la vez. Eso. Y Un, mucho abarca, poco aprieta. un pasito a la vez. Todo, Claro. solo por hoy, un día a la vez. Así que bueno, empecemos a hablar sobre este concepto que cuando, no sé si lo recuerden, pero si no, vayan al episodio 52, en donde estuvo el doctor Nicolás Lorenzini, donde él dejó así como un anzuelo para picar este concepto de la confianza epistémica. Así que si quieren hacer una pausa, vayan de inmediato, escuchen el episodio 52 y sabrán por qué este episodio el día de hoy está siendo entretejido entre nosotros dos. Cuéntenos un poco qué podemos entender por confianza epistémica. Bueno, confianza epistémica es
un concepto psicológico y antropológico también, que tiene que ver con uno de los dispositivos, digamos, o el dispositivo más importante que tenemos los seres humanos para aprender ciertas cosas. ¿Qué son esas cosas? Es la información cultural relevante, relevante a uno mismo, es decir, cómo vivir en la cultura. Ujú. Tenemos una cultura que es bien compleja. ¿Mm? Eh, Podemos empezar a entender esto, sobre todo esto de que la cultura es compleja y tenemos que aprenderla en algún minuto, pensando en que alrededor de hace como unos 120.000 años atrás, en el Pleistoceno tardío, nuestros antepasados, digamos, comenzaron a utilizar, estaban utilizando ya herramientas, y herramientas básicas. ¿Mm? Herramientas básicas del tipo, con un palo, yo lo pongo dentro del panal de la abeja y puedo sacar miel, qué sé yo. Como muchos otros primates lo hacen ahora, lo podemos observar en chimpancé, en algunos gorilas, en fin. Para los seres humanos, en ese minuto, sucede algo que comenzamos a crear herramientas para crear herramientas. Y se nos empezó a complicar el mundo. Ahora, si pensamos en las herramientas que estamos utilizando ahora, por ejemplo, mi computadora, con la cual estoy conectado desde Berlín, conversando contigo, es una herramienta para mí que no tengo la menor idea de cómo se hizo. Algunas partes sí, pero hay una herramienta que hace la pantalla y la pantalla está hecha por otras herramientas que a la vez van... pum, pum. Se nos empezó a complicar muchísimo el mundo y a través de la evolución que tuvo nuestro sistema nervioso central y que se volvió mucho más poderoso, nos volvimos mucho más inteligentes, digamos, a unos 200.000 años atrás, o sea, hace harto tiempo. Cuando empezamos a crear herramientas que creaban herramientas, ya simplemente observar a alguien utilizando esa herramienta no era suficiente para aprender para qué sirve. O sea, si uno ve un martillo, es más o menos fácil saber para qué sirve, es como para pegarle algo, ¿no? Pero si uno ve le pasa este mismo laptop que estoy usando ahora a una persona de hace 150 años, no va a tener idea de qué se trata. Probablemente va a ver las letras del teclado y algo va a poder decir esto para escribir, pero no va a tener idea. En ese minuto surge en los seres humanos aquello que nos hace distinto del resto de los animales, que es nosotros tenemos dos evoluciones. Nosotros evolucionamos biológicamente, como lo que explicó Charles Darwin, a través del ADN, que se va pasando de generación en generación, que a veces muta y que hay ciertas copias del ADN que resisten más, sobreviven más los individuos que tienen ese ADN y se reproducen más y por lo tanto se va seleccionando naturalmente eh, cuáles son los individuos que van pasando sus genes, ¿no? Eso se llama evolución por selección natural. Todo el mundo conoce eso. Pero los seres humanos, y solamente los seres humanos, estamos sujetos a un segundo nivel de evolución, que es la evolución cultural. Y se llama la evolución por sobrevivencia cultural también. Es decir, hay ideas, hay pensamientos, hay religiones, hay ideologías, hay todo este tipo de cosas que pasan en la cultura, en nuestra mente, básicamente. Es un, son puras cosas que realmente no existen en concreto, pero como las compartimos en un grupo grande de personas, se vuelven culturales, ¿no? Esto de no robarás o no matarás no existe, no hay un castigo de verdad, no es que uno vaya a matar a alguien y te vaya a caer un rayo desde el cielo en la cabeza. Simplemente son cosas que existen porque un grupo importante de gente las sostiene a través de las generaciones. Pero asimismo hay ideas, hay elementos de la cultura que no se sostienen. Por ejemplo, que las mujeres todas tienen que ser o monjas o esposas de algún, qué sé yo, de algún hombre y tener hijos y punto. Eso fue una idea que estuvo en nuestra cultura, o en nuestra, no en nuestra cultura, pero en culturas anteriores a la nuestra, muchísimo tiempo y se fue muriendo esa idea. Todavía no muere completamente, dirán algunos, pero están sus estertores, diría yo. Eh, es interesante porque
y esto es muy divertido, una de las personas que se ha dedicado a estudiar esa evolución cultural es el famoso Richard Dawkins, que es un superstar de YouTube porque es un ateo bien, digamos, misionero del ateísmo, pero a la vez sabe mucho de ciencia y va explicando un poquito esto. Y él, en los 70 estaba escribiendo acerca de esta evolución cultural, es decir, cuáles son las ideas, cuáles son, no el ADN biológico, sino que esas cosas que nosotros vamos compartiendo y cuando se dejan de compartir, dejan de ser parte de la cultura. Y él le llamó, así como el gen es la unidad mínima de la evolución biológica, él le llamó meme a la unidad mínima de transmisión cultural. Es decir, y ahora nosotros usamos los memes en Internet, ¿no? Pero vienen de los años 70 de ese concepto de que es algo, una idea mínima que sobrevive. Entonces uno, por ejemplo, puede decir que hay memes que son muy buenos, así como que todos los hombres tenemos que, todos los seres humanos tenemos que ser iguales. Y va ganando tracción y cada vez más gente la persigue y finalmente vivimos como si fuésemos, como si fuese así, como si fuese una ley natural, idealmente. Digo. Hay otras ideas que van muriendo, así que no sé, porque ciertas razas son todo peligrosos y eso va de a poco muriendo, muere a través de que no se transmite ese meme, esa idea se deja de transmitir en algún minuto, como un gen se deja de transmitir en algún minuto. Habiendo dicho esto, yo sé que es una larga introducción de nuestras dos eh, evoluciones paralelas. Por supuesto que la evolución cultural es mucho más rápida que la biológica. O sea, hace 120.000 años o 200.000 años que tenemos más o menos el mismo sistema nervioso central, pero imagínense cómo ha cambiado la cultura. Y por lo tanto, siempre vamos a tener que estar, nuestra evolución biológica está un poco en contra de la evolución cultural. Y todo lo que nosotros hacemos en tanto cultural, por ejemplo, dictar leyes, eh, van, de hecho, en contra de la naturaleza, porque la naturaleza gana el más fuerte, en la naturaleza gana, no sé, porque en la naturaleza no somos todos iguales, en la naturaleza, en fin, ¿no? Y cada vez que nosotros escribimos una constitución, una ley, que decimos que si a alguien le roba a alguien esta cantidad de dinero, tiene que ser castigado, se le tiene que devolver el dinero. Si estuviéramos todos en la selva todavía y fuéramos homínidos, da igual, si yo te robo algo, te lo robé porque soy más rápido, más fuerte o más, no sé, sigiloso que tú. Entonces siempre estamos un poquito ahí peleando porque nuestro cerebro todavía vive en las cavernas. Es muy Y cierto. claro, claro, y eso nos hace muy complicado porque por supuesto que los seres humanos, ok, tenemos la capacidad biológica, la corteza prefrontal de pensar en el futuro, mucho más largo que otros animales, pero tampoco tanto. Tenemos que dictar leyes que digan usted tiene que dar dinero de su sueldo siempre para su pensión, porque si no nadie prepararía la pensión. Eh, algunos, digo, algunas personas. Habiendo dicho esto, vamos a confianza epistémica entonces. Eh, cuando aparece este tipo de información, la información cultural, en pequeños grupos humanos, digamos, de la prehistoria, aparece un nuevo tipo de competencia, porque antes los seres humanos competíamos entre nosotros precisamente con ser más fuertes, ser más rápidos, en fin, eh, biológicamente. Pero ahora podemos competir de otra forma. Podemos competir señalándole a nuestros competidores o a sus, digamos, a su prole, información falsa. Nosotros podemos decirle a alguien que estamos compitiendo, no, no, pon los dedos en la toma de electricidad, no hay ningún problema. Ponlos nomás. Y ¡pum! Se nos acabó el enemigo, ganamos. ¿No? Dado que existe, y los antropólogos han estudiado esto mucho en los últimos 30 años, dado que existe ese tipo de competencia, que los seres humanos nacemos, digamos, con una capacidad impresionante y algo bien, podemos decir eh, estamos configurados para no llegar y creer todo lo que escuchamos, sino que para desconfiar. Si alguien nos dice, oye,
no, mete los dedos ahí al... En fin, o dice, no, no, pon tu dinero en esta máquina y la maquinita te va a vender el pasaje del metro, por ejemplo, acá. Si te lo dice alguien que uno no conoce, uno de repente lo googlea también. Ajá. Pero si te lo dice tu mamá o si te lo dice tu amigo, le creemos. Esa desconfianza se relaja. Las teorías en antropología dicen que la desconfianza es el estado por defecto, es decir, uno parte desconfiando y tiene que aprender a abrir y cerrar esa desconfianza, es decir, a saber cuándo confiar y a saber cuándo no confiar. ¿Confiar en qué? En esta información cultural. Cuando nosotros abrimos esta desconfianza, por supuesto que es lo contrario, cuando empezamos a confiar, esto se llama confianza epistémica, porque lo que se confía es en un episteme, en un pedazo, un trozo del conocimiento cultural. Cuando uno aprende algo con esta actitud de confianza epistémica, no solamente lo que aprende, digamos, uno lo recuerda, sino que también uno lo empieza a considerar, uno, personalmente relevante y dos, generalizable. Por lo tanto, si es mi mamá la que me dice, no, Nicolás, no pongas tu dinero en esa máquina porque te la va a robar, yo voy a tender a pensar que esto es importante para mí, información que yo debiera poner en práctica para mí. Pero también cuando vea otra máquina, no la misma, lo voy a pensar dos veces. Porque mi madre me dijo con esa otra máquina que podía ser peligrosa y yo voy a generalizar entonces. Eso es la confianza epistémica. Es simplemente un estado en el que uno puede recibir información que se guarda en la memoria, que uno la considera relevante para uno mismo y que es generalizable. Ok. Ya tomé mis notas Bien. y usted dijo una figura clave, mi mamá. Ujú. Y entonces ahí me gustaría preguntarle, dijo además, venimos por defecto con la desconfianza epistémica. Si mi mamá me dice, en esta máquina puedes meter tu dinero y tendrás un billete para que te subas al tren, este, me lo dijo mi mamá y es así y tendrá estas características de la información relevante que se guarda en la memoria y que es generalizable. Pero, ¿cómo pasamos de el defecto de la, digamos, desconfianza a la confianza epistémica a través de mi relación con mi mamá o con esta figura significativa de apego? Hay un elemento, una herramienta que utilizamos los seres humanos, algunos mejor que otros, para abrir en el otro esa confianza. ¿Mm? Estas, estas herramientas que nosotros utilizamos se llaman las claves ostensivas, que es un concepto de la filosofía del siglo XX, de Bertrand Russell, lleva harto tiempo dando vueltas. Las claves ostensivas son algo que básicamente dicen, oye, ahora yo a ti te voy a dar una información que es relevante para ti y que es generalizable, así que escúchame y recuérdalo. Ahora, obviamente uno no lo dice así. Eso es como la información, un poco de la idea que se traspasa con estas señales ostensivas. ¿Cuáles son estas señales ostensivas? Las señales ostensivas, por ejemplo, son tratar a alguien por su nombre, mirarte a los ojos, respetar los turnos de conversación, tener contacto físico. Básicamente, pensar que el otro es un agente que tiene una mente que se parece a la mía, pero no es igual, y yo lo considero un ser humano hecho y derecho con una mente que tiene sus propias intenciones y que a mí me parece que este pedazo de información que yo le voy a dar va a ser relevante porque yo conozco o intento al menos conocer la mente del otro. En los infantes, por ejemplo, esta confianza epistémica se abre a través de lo que nosotros llamamos el apego.
y que son relaciones de apego tempranas, por eso mencionaba a mi mamá, las que serán o no capaces de abrir y cerrar esta desconfianza para que se convierta en confianza en un infante, en un bebé, a través de mirar a los ojos, considerar a este bebé como un ser humano que tiene un cerebro, hablar en esta voz, el motherese que le llaman en inglés, esta voz maternal. eh, y bueno, hay una serie de estudios que analizan los distintos niveles en los cuales, por ejemplo, una madre se comunica con su bebé muy, muy tempranamente, que va desde la rítmica, de la forma que se imitan, de quién sigue a quién, de quién comienza la interacción, quién la termina, quién aporta, quién no aporta. Todas estas cosas que nosotros llamamos la teoría del apego, pero que al final son un conjunto importantísimo de comportamientos que al final algunos de esos duran menos de un segundo. ¿Cómo se sabe esto? Y te voy a contar un experimento porque así creo que puede ser mucho más fácil. En la Escuela de Psicología y de Desarrollo Cognitivo, digamos, en psicología de la Universidad de Budapest, en Hungría, desde los 90, que una pareja de psicólogos, Sibra y Gergely, vienen haciendo experimentos de saber cuándo los bebés pueden aprender qué cosa y cómo la aprenden. Que es una gran tarea porque, por supuesto, que los bebés no pueden hablar, no te pueden decir bien cómo aprenden las cosas. Pero ellos lo que hicieron fue, mandaron a hacer con unas impresoras, digamos, estas de 3D, dos objetos de plástico más o menos de este tamaño, lo inventaron ellos, son formas de plástico que no parecen nada, no parecen animales ni herramientas, nada, pero son dos objetos desconocidos. Y ponen a un bebé frente a estos dos desconocidos. Y al laboratorio donde está ese bebé, frente a estas dos cosas desconocidas, se mete un experimentador, un, un actor, digamos, que viene con el laboratorio. Y el actor va y mira uno de los objetos así como, "Arr", como con una cara enojada, como, y el otro lo mira con una sonrisa. ¡Ah! Y después le pide al bebé, dame uno. Y los bebés, la gran mayoría, el 80% de los bebés, le dan a esa persona el objeto al cual le sonrieron, ¿vale? O sea, el bebé sabe que a esa persona le gusta el objeto A, ¿vale? Se va esa persona, llega otra persona distinta, no mira ningún objeto, simplemente le pide al bebé, dame uno. Y ahí el bebé es completamente al azar, es decir, 50 y 50, 50-50 de probabilidad, qué objeto le va a dar ese bebé a esa persona. Es decir, el bebé aprendió, a la persona anterior le gustaba el objeto a la persona nueva, no sé, así que le puedo dar cualquiera. Veamos. Este es experimento número uno, ¿vale? Después, en el experimento número 2, es lo mismo. Pero cuando viene la primera persona, en vez de simplemente llegar y sonreírle a un objeto y fruncirle el ceño al otro objeto, se dedica los primeros 2 minutos a decirle al bebé, hola bebé, ¿cómo estás tú? Qué bonito que se te ve ese chaleco que tienes hoy, ¿ah? Mira, y qué lindo no sé, tus nuevos pantalones, y la mamá está afuera, y cómo esto. Le empieza a reconocer a este bebé que el bebé es una persona, básicamente. Lo saluda, le habla de sí mismo. Ah, así que tú te llamas Jorgito. Hola, Jorgito, mira, qué lindo nombre. En fin, Después ese experimentador hace lo mismo, le sonríe a un objeto, le frunce el ceño al otro. Y el bebé nuevamente le da el objeto al cual le sonrió. Ahora, entra la segunda persona, que no sabemos cuál le gusta, no le ha sonreído a ningún, y todos los bebés le van a dar el objeto al que la otra persona le sonrió. Es decir, simplemente porque la persona número uno te empezó a decir, hola bebé, ¿cómo estás tú? Qué bonito el día hoy, gracias por estar aquí. En fin, mirándolo a los ojos, con una voz suave, respetando los turnos con el bebé, ese bebé generalizó esa sonrisa y dijo, al parecer, esto es una información que es generalizable, que es relevante para mí, voy a aprenderla, y no solamente que a esta persona le gusta el azul o el objeto A y no sabemos al resto.
No sé si con ese experimento lo puedo explicar un poco más, porque nosotros los seres humanos, y uno, es cosa de escuchar después la gente que está viendo esto en YouTube, vayan y busquen un discurso del político favorito de ustedes, o, no, o del menos favorito, y se van a dar cuenta que ellos están utilizando esto todo el tiempo, están diciendo, eh, estamos, estamos juntos en esta batalla contra el, no sé, ¿no? Eh, porque la gente me lo ha dicho y yo he escuchado, vamos a hacer, y al final el político no ha escuchado nada, son focus groups y un equipo de gente que le hace marketing, pero intenta decir cosas así como, porque a ustedes les interesa que yo proponga la ley de no sé qué, porque es como decir, yo te conozco, yo te valido, yo sé tus ideas, yo me imagino tu mente, en fin. Esos son la mentalización, lo que veníamos hablando de explicitar que yo me imagino la mente del otro, es la clave ostensiva por antonomasia. Eh, la creme de la creme de las ostensivas. Y organizados en esos comportamientos está el apego temprano, pero también el apego adulto. Yo le voy a creer mucho más a mi novia que a un desconocido en la calle. Incluso si el desconocido tenía razón y mi novia no, porque yo tengo una relación de apego, voy a abrir, voy a relajar mi desconfianza mucho más. Cuando existen apegos tempranos, que son complejos, que hay maltrato, hay trauma, eh, lo que suele suceder es que esta desconfianza se cronifica. Entonces, incluso cuando después en mi vida, más viejo en la vida, tengo personas alrededor mío que sí me quieren, que no me van a traumatizar, que se preocupan de mí, que tienen buenas intenciones para conmigo, yo no voy a ser capaz de utilizar a esas personas. Y con utilizar a esas personas, es decir, de beneficiarme de aquellas buenas intenciones que ellas tienen. Y me pueden decir, pero Nicolás, mira, aprende que cuando, y me dicen una información importante, eh, que puede referirse ahora en la adultez, por ejemplo, a mí mismo. Por ejemplo, pero Nico, recuerda que cada vez que tú estás muy triste, es mejor que no conduzcas tu auto porque andas muy distraído, en fin, y yo no voy a hacer caso. Y puede que tenga un accidente. Lo otro que sucede es que esta desconfianza que se hace crónica puede rápidamente, a través del uso de claves ostensivas, pero a veces un poco exageradas, esto se da vuelta completamente y uno se vuelve en un crédulo epistemológico. Y uno empieza a creerle a todo el mundo, sobre todo a personas que usan claves ostensivas de manera un tanto invasiva, casi traumatizante. Y ahí que tenemos que personas con apegos inseguros o con problemas de desarrollo de su mentalización, que son casi hablar de la... Cuando digo estas dos cosas, apego inseguro y problema en el desarrollo de la mentalización, estoy diciendo casi lo mismo. Son las personas que, por ejemplo, van a verse sobre representadas en una secta religiosa que todos terminan matándose. O sea, son las personas que se vuelven demasiado crédulas o son las víctimas de algún psicópata eh, o simplemente no tiene por qué ser tan terrible, son personas que no pueden salirse de una relación de pareja, por ejemplo, que sea violenta y maltratadora. Y no pueden, y no pueden, y no pueden. Porque esa persona que te maltrata también te muestra señales ostensivas de apego, y entonces uno abre inmediatamente y no puede cerrar esta desconfianza. Entonces terminan muchas personas que incluso llegan a necesitar ayuda psicológica, personas que tienen relaciones en las cuales, por ejemplo, se enamoran muy rápidamente de alguien y a un nivel súper intenso, en 2 semanas, y esta es la persona de mi vida, qué sé yo, y a los 2 meses esa relación se acabó, y no solamente se acabó, sino que se acabó de manera tormentosa, con mucho sufrimiento, con peleas, en fin, y esto se repite y se repite y se repite. Es la apertura indiscriminada de esta confianza epistémica y después el cierre eh, también indiscriminado de esta confianza epistémica. Los seres humanos, para vivir felices, necesitamos muchas cosas, pero una de esas es poder administrar cuándo creer y cuándo no creer, cuándo confiar y cuándo no confiar. Reconocer cuando el otro efectivamente es benevolente o tiene buenas intenciones con respecto a mí, que es lo que, qué sé yo, un abusador siempre te muestra buenas intenciones al comienzo.
Pero hay personas que dicen, esto es demasiado, muy rápido, en fin, ¿no? Porque estamos administrando esta desconfianza. Démosle una semana más, veamos cómo va esto, en fin, ¿no? Y no caemos presas después de cuando esa persona deja de fingir que le importamos como persona. El Sí. apego, perdón, No, 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 no. el apego como dispositivo de, sobre todo tendemos a pensar que el apego tiene que ver con crianza primero, y después con las relaciones humanas, de amor y de cuidado, y que, digamos, fallas en el desarrollo de la capacidad de apego, de los estilos de apego, está asociado a psicopatología, por ejemplo, después. Y efectivamente lo está. Pero la idea de la confianza epistémica, y que puede ser algo por lo cual la gente que está más convencida de la teoría del apego como esta teoría muy abarcante y que explica muchas cosas, dice, bueno, el apego es uno de los tantos canales a través de los cuales se puede o no abrir esta confianza epistémica, y es uno de los tantos canales a través de los cuales uno puede traspasar información cultural. Por ejemplo, está el apego, que es un proceso, digamos, más bien emocional, ¿no? Eh, pero dentro de los procesos emocionales de traspaso de información y de apertura de confianza epistémica, los antropólogos, más que los psicólogos, reconocen, por ejemplo, cosas como el temor a los extraños, que también en la teoría del apego se utiliza mucho eso. El temor a los extraños, es decir, apenas el bebé puede reconocer extraños, comienza a temerles. Y que no es lo mismo que apego, es como el contrario, digamos. Pero es adaptativo para saber cuándo cerrar esa confianza epistémica. También están cosas así como el modelado o la identificación positiva. ¿Qué quiere decir eso? La imitación. Uno imita a quienes uno quiere. Y si no, cuando te dicen, uy, tú eres igual a tu padre. Y uno dice, pero ¿de dónde? Si yo no me parezco a nada. No, pero es que como te mueves, como pronuncias estas palabras, como... Ujú. También lo contrario, es decir, yo intento no imitar o diferenciarme de aquellas personas que yo considero que son mi exogrupo, que son aquellas personas que yo considero que tienen malas intenciones para conmigo, en fin. Pero también están todas esas cosas que conocemos de la psicología más básica, así como el condicionamiento operante. Es decir, cuando uno aprende a hacer algo porque después tiene una recompensa. A eso también hay como 40 mecanismos de transmisión de información cultural relevante, personalmente relevante, digo, y generalizable, y solamente uno de esos es el apego. Ahora bien, ese es muy importante a la hora de la crianza, digamos, como bebé, pero también como padre, como figura parental, y es muy, muy, muy relevante en psicoterapia, porque es a través del apego y de las claves ostensivas que nosotros, a través de crear una relación segura de apego en psicoterapia, podemos lograr que esa persona, que hasta ahora ha tenido una desconfianza cerrada y no ha podido beneficiarse de personas a su alrededor, en su ambiente social que sí le desean bien, nosotros a través del apego vamos abriendo y de la mentalización vamos de a poco abriendo la capacidad de manejar esta apertura o cerradura. Esto quiere decir también que si, por muy buena que sea mi terapia, si esa persona, una vez que sale de mi oficina, de mi consulta, se encuentra con un ambiente social de gente que no le desea bien, que no son benévolos, mi terapia no va a funcionar mucho. Si yo después de mi terapia la persona se vuelve a un lugar donde lo maltratan o donde el consumo de drogas, por ejemplo, es normal o la delincuencia es normal, entonces la terapia no va a funcionar. De ahí que, por ejemplo, cuando vemos a un niño maltratado en una consulta de psicoterapia, lo primero que hacemos no es hacerle psicoterapia, es llamar a la policía o a un asistente social, en fin, para que remuevan a ese niño de ese ambiente, porque si no, la terapia no funciona. O vamos a estar abriendo un canal de confianza en que después gente malvada, por así ponerle, va a seguir abusando de ese niño o incluso adulto. Y aquí, aprovechando que llevó a la cancha del acompañamiento terapéutico la confianza epistémica, ¿qué retos representan para
un psicoterapeuta una persona que sigue en su desconfianza epistémica y qué características debería de tener o idealmente debería de tener este terapeuta para promover esta transición de la desconfianza hacia la confianza epistémica? Las buenas noticias, y qué bueno que finalmente tenga buenas noticias, es que, al parecer, todas las terapias, psicoterapias que funcionan, que son como 1267 tipos de terapia, te digo, que funcionan para distintas cosas, con distintas poblaciones, en fin, todas tienen algo en común, que es el uso de claves ostensivas para abrir la confianza epistémica. Tal cual, es decir, todas. Bueno, y este es uno de los textos que vamos a dejar después ahí en la descripción. Podemos nosotros entender el proceso de psicoterapia primero, es decir, el primer paso que uno hace es sentarse frente al paciente y con mucho interés y curiosidad entrar a conocer la mente de ese paciente, ¿vale? Ese paciente se puede estar quejando de depresión o de esto, de lo otro, en fin. Da lo mismo qué tipo de terapia yo estoy haciendo. Da lo mismo si yo soy cognitivo-conductual o humanista transpersonal o psicoanalista o da igual. Todos vamos a comenzar intentando conocer a la persona que tenemos al frente y vamos a intentar ponernos en sus zapatos. Todos. Todos los psicoterapeutas. Y ese es el primer movimiento, es la primera gran clave ostensiva para comenzar a abrir esta desconfianza epistémica. Después, dime. Ahí yo no sabría si todos verdaderamente tienen la intención genuina de conocer a la persona que está enfrente. Yo creo que por eso algunos vamos de uno con otro, porque habemos algunos que detectamos estas señales y decimos, ah, en realidad no le interesa lo que le estoy diciendo. Por eso sí creo que es una habilidad del terapeuta, más allá de cuál sea la vertiente de las 1200 terapias que existen, que yo no sabía que existían, porque, o sea, si alguien me dice, ¿cómo te llamas? No, pues que Traudy, no sé qué, y anota en lugar de Traudy, porque todo mundo dice Claudia. Ah, Entonces, wow. digo, ¿por qué puso Claudia si no me llamo así? Entonces, en realidad, y esa es una cosa muy boba, pero a lo que me refiero es que no todos los terapeutas, quizá por el tiempo, por lo que sea, verdaderamente les interesa lo que les está pasando a sus pacientes. En realidad tienes toda la razón cuando se han hecho estudios de. Porque siempre va a haber terapeutas que son mejores que otros, o podemos decir que hay terapeutas que son peores que otros. ¿Sí? Y se ha estudiado mucho qué es lo que hace a un buen terapeuta. Son los años que ha estudiado, son las supervisiones que ha tenido, es el tipo de teoría que usa, en fin. Y una de las cosas importantes que aparece es que los años de experiencia de un terapeuta en realidad hacen que los terapeutas sean un poco peores. Uno diría, pero ¿cómo? ¿Cómo si más años de experiencia, en toda disciplina uno se vuelve mejor, ¿no? Eh, Incluso, no sé, todo con más práctica uno se hace mejor. Y efectivamente, por ejemplo, los terapeutas más viejos, no por la edad, sino que por la experiencia que han tenido, por un lado, tienen mucho conocimiento y, digamos, se han preparado y preparado y preparado y han pasado por cambios de la teoría, en fin, y eso está muy bien. Pero sucede con muchos que los años de experiencia lo que hacen es que cuando llega un paciente nuevo, en vez de nosotros decir, ah, este es Juanito Pérez, cuyo problema es así y que él se siente así y su familia era así, uno empieza a decir, ah, este es uno de los deprimidos, este es uno de los hombres entre 30 y 40 que uno empieza como a agrupar, que obviamente los seres humanos lo tenemos que hacer porque solemos agrupar cosas para acordarnos mejor y para acceder a cierto tipo de información en nuestro cerebro, pero perdemos la personalización de aquello que estamos hablando. Entonces,
esa persona sí, ok, es uno de los deprimidos, es verdad, pero también es Juanito Pérez que tiene tal configuración que hace que su sufrimiento es muy parecido al de esta otra persona, pero distinto. Y cuando uno empieza a valorar al otro como un agente único, irrepetible, con intenciones, las claves ostensivas comienzan a salir solas, digamos. Y efectivamente, cuando uno hace eso al comienzo, después lo que todo terapeuta también hace es decir, después de un par de sesiones, mira Juan, yo encuentro que lo que te está pasando tiene que ver un poco con esto otro, como me contabas va por aquí, yo creo que podríamos hacer un trabajo así, que es como esta devolución, ¿no? Cuando la persona encuentra que, si bien el lenguaje puede que no le guste mucho, así como, qué sé yo, un psicoanalista podría decir, aquí tenemos que superar tus fijaciones anales, por ejemplo. Pero un cognitivo conductual podría decir, aquí tenemos que combatir tus sesgos para el procesamiento de información. Pero si a esa persona, a mi paciente, le hace un poco de sentido lo que yo digo, te estoy entregando información sobre ti y que más o menos te hace sentido, ahí hay una gran apertura de la confianza epistémica. Y en general eso va acompañado de los síntomas bajan y lo que empieza a hacer el paciente en general es a ponerle mucha atención a la mente del terapeuta, porque en la mente del terapeuta hay una imagen de mi propia mente. Entonces yo empiezo a imitar, sin hacerlo a propósito, sin querer hacerlo, a imitar ese acto de mentalizar, básicamente, que es yo voy a pensar en la mente de mi terapeuta, porque él está pensando en mí, y se empieza a crear que en muchos pacientes esto nunca sucedió, digamos, durante su vida. Y eso si se empieza a generalizar hacia afuera, y hay gente, hay un ambiente social para ese paciente, que es un buen ambiente social, entonces de a poco se empiezan a ser capaces de utilizar, de beneficiarse de aquellos eh, que tienen buenas intenciones conmigo, que antes yo no podía porque estaba cerrado en mi desconfianza epistémica. Muy bien, muy interesante. Y entonces aquí ya viene este tema del aprendizaje, que lo ha dicho a lo largo de la conversación, en donde el aprendizaje social está íntimamente relacionado con la confianza epistémica. Y esto que nos hablaba usted, yo digo, no sé si sí, en la introducción sobre la evolución biológica y la evolución cultural, ¿cierto? Claro. El, el- la confianza epistémica es muy importante para el aprendizaje cultural, es decir, aprendizaje social cultural, digamos, para ser un humano entre otros seres humanos. Hay gente que aprende muy bien de cosas más concretas, de herramientas, de cosas. O sea, por ejemplo, podemos tener que a personas que están dentro del espectro autista, en general suelen mentalizar mucho peor, pero muchos de esos tienen un conocimiento muy acabado de cosas inanimadas, que no necesitan necesariamente pensar en la mente de alguien, de uno mismo o de otro. Mientras que los seres humanos todo el tiempo, una de las cosas más complejas que hacemos es precisamente ser un ser humano entre otros seres humanos. La cultura, el aprendizaje social es tan rico, es tan lleno de detalles que hay muchos que uno no se los sabe, pero igual los hace. Eh, Como decía un profesor, como decía a Peter Fonagy, uno entra a un salón de donde va a tener una reunión y hay una cantidad de personas, digamos, 6 personas que uno no conoce, y uno entra y sonríe. ¿Y por qué? Uno tampoco dice voy a entrar y sonreír, no, uno entra y sonríe. Y uno empieza a demostrar, esta es mi clave, mi clave ostensiva, así como, "Ah, aquí estamos, todo bien, en fin. Es distinto si uno en una reunión entra así. Produce el cierre de las confianzas de todo el mundo, esa reunión va a decir, ¿qué le estaba pasando a Nicolás? Ujú. Son cosas que hacemos sin pensarlo mucho. Y que está lleno, lleno, lleno de detalles, el poder estar con una persona es muy complejo. Porque no solamente está conocer a esa persona, está conocer el contexto en que estamos, el contexto social, en este minuto, en este país, en este continente, en fin. Ujú. Y son cosas que aprendemos a través de haber sido socializados por un otro que nos reconocía como individuos con agencia, con intenciones. Qué bonito. Bueno, yo solamente
hace unos minutos atrás usted habló sobre los turnos de conversación. Yo les invitaría a ir al podcast o al canal de YouTube de América por la Infancia. En Spotify nos encuentran como @colmenafy, en YouTube nos encuentran como @América por la Infancia, América sin acento. Y busquen el episodio número 6 que justamente tiene como título Turnos de conversación y desarrollo socioemocional con el doctor Esteban Gómez Mucio. Un episodio, a mí todos me han encantado, pero hay algunos que son mis favoritos. Este es uno de ellos. Vayan y escúchenlo porque incluso dentro de los turnos de conversación hay ciertas características para que se tome como un turno. Este, y de eso nos habló el doctor Esteban Gómez Mucio en ese episodio, el número 6. Y ahora sí, calculo que ya llevamos 40 minutos. Entonces, eh, le pregunto si hay algo que usted quisiera agregar como a la conversación sobre el tema de confianza epistémica que usted crea que es importantísimo que escuchemos de usted. Esto es muy, muy importante, muy, muy importante. La confianza epistémica, hasta ahora yo la he venido explicando como esto de la información, cómo aprender información cultural, sobre todo información social, es decir, de cómo ser humanos junto a otros seres humanos, y que esa información, cuando entra por un canal de confianza epistémica, se hace personalmente relevante y generalizable. Ok. Ahora, y este es uno de los trucos que viene dentro de la teoría del apego, dentro de la teoría de la mentalización, que uno, cuando se conoce a sí mismo, no es porque uno se miró al espejo y dijo, ah, aquí estoy yo, y soy así, y soy asá, y mi mente funciona de tal forma, y en fin, hay alguien que ha puesto ese conocimiento, o al menos el germen de ese conocimiento, de acerca de mí mismo, o del mí mismo, decimos en psicología, o del self. Alguien lo ha puesto ahí. ¿Mm? ¿Quién? La figura primaria de apego, sobre todo. La madre que responde de manera acertada, de manera oportuna a manifestaciones de distinto tipo de un bebé. Ahora, esa respuesta no solamente permite al bebé sobrevivir, sino que también le va creando al bebé un sentido de sí mismo, y un sentido de sí mismo que viene con la capacidad de regularse. Es decir, cuando ese bebé después va creciendo y la mamá era la que al principio lo regulaba, decía, si el bebé llora, entonces la madre hace algo. Después ese bebé va creciendo, se hace adolescente, adulto, y tiene una necesidad o tiene un miedo o una angustia, y se pueden autorregular. Muchas de los pacientes que los psicólogos clínicos vemos en nuestras consultas son precisamente personas que tienen problemas para esta autorregulación. ¿Mm? Y tiene todo tipo de nombre, o sea, depresión sería, esa persona no puede regular la tristeza, pero la angustia, el trastorno de ansiedad, esa persona no puede regular el miedo. ¿Mm? Y en fin, gente que no puede regular su consumo, gente que no puede regular su sexo, en fin. ¿Mm? ¿Por qué? Porque dentro de la información cultural personalmente relevante y generalizable, también está la información con respecto a mí mismo. La desconfianza epistémica no me permite tomar ese reflejo del otro, que cuando me dice, ay, que Nico, es como bebé, tú cuando eres, te pones así, no te preocupes, se llama pena y se te va a pasar. Y yo entiendo que te dé mucha pena, pero es que se perdió tu peluche favorito, en fin, ¿no? Alguien que me está regulando a mí y yo de a poco me voy regulando y voy creando mi propia capacidad de regular después en la vida. Parte del mundo social es el uno mismo, porque uno tiende a pensar que uno mismo es como aquí adentro, desde el lugar desde donde uno habla o desde donde mira el mundo. No, no, el uno mismo son las ideas y sentimientos que tenemos con respecto a esta figura que hemos creado que se llama yo mismo. Por eso yo puedo hablar de yo mismo como si yo estuviera en otra parte. Me puedo describir como si yo fuese un tercero. Porque alguna vez fue así. Alguien me describió como si yo fuese un tercero. Así que no solamente es importante para vivir en el mundo y para aprender cómo ser sociable con otra gente, también para conocerme a mí mismo y sobre todo, en el caso de la psicología clínica, muy relevante, regularme a mí mismo afectivamente.
Eso quería decirte. Que es muy importante, totalmente. Pues muchísimas gracias por esta primera parte de la conversación. Vamos a la segunda parte. En esta segunda parte, usted nos hace el generoso regalo de invitarnos a buscar material bibliográfico o recursos bibliográficos que nos sirvan para entender el tema que hoy abordamos en La Colmena. ¿Tiene algún material que dijo usted que aquí nos iba a dejar algo? Sí, tengo material que te voy a enviar los links para que queden ahí en la descripción, si es posible. Y a mí no me gusta mucho esto, pero lo que pasa es que voy a dar un paper mío que escribí yo. Eh, yo siempre prefiero a alguien más, porque encuentro que la gente es mejor para explicar cosas que yo. Pero esta idea que surge de la misma escuela donde surge la teoría de la mentalización, surge del Anna Freud Center, esta idea de la confianza epistémica, está trabajada muchísimo en inglés. Lleva como 10 años esta teoría. Y no está muy trabajada en español todavía. Estuve buscando cuando sabía que iba a participar en este episodio y encontré muy poco, pero yo tengo un paper que no está malo, tampoco está súper bueno, pero está entretenido porque además se trata de una cosa un tanto diversa, que es el rol de la mentalización y la confianza epistémica y en el apego en personas que han sufrido violencia de Estado, así como dictaduras, en fin, ese tipo de cosas. Así que si a la gente le interesa también ese tema, yo meto todas estas ideas de las cuales estuve hablando y otras más dentro de ese contexto. Pero por ahí, para poder explicarlo, tengo que pasar por desarrollo infantil, por psicopatología, por una serie de cosas para poder entender la idea. Ese es uno. Y el otro es una revisión del concepto de confianza epistémica y sus conexiones con apego y sus conexiones con mentalización también, eh, que voy a dejar, que está en una revista científica, pero voy a dejar el link para que vayan directamente al PDF. ¿Vale? Porque el resto de las cosas que se ha escrito están en inglés. Y te voy a dejar también eso. La segunda cosa que te voy a dejar es una reseña de un paper en inglés, es decir, como un resumen de un paper en inglés de Fonag y toda esa gente, que está en la revista de Mentalización, Psicoanálisis y Psicoterapia, que yo trabajo como editor ahí también. Entonces, está bien buena la reseña, me leí la reseña en castellano y el paper en inglés y me parece que no tiene nada que envidiarle una a la otra. Así que les voy a dejar eso ahí. ¡Yeah! Muchísimas gracias por su generosidad. Vamos a leer esos tres documentos y espero que a la gente le interese ir a darle clic. Va a estar en la descripción de YouTube y también de Spotify. Así que gracias y vamos a este que es nuestro último bloque. En este bloque les recuerdo a usted y a la gente que nos hace el honor de escucharnos y o vernos que en este último bloque la persona invitada eligió una palabra de un banco de palabras y su misión, si decide aceptarla, es la de relacionar el concepto, la palabra que eligió con el concepto de buen trato. Así que yo le pregunto, ¿está listo? Estoy listo. Sí. Eh, Bueno, la palabra que usted eligió es cultura Ujú. y nos va a ayudar a relacionarlas, bueno, cultura y buen trato. ¿Cómo se relacionan ambas? Creo que lo que he dicho un poco ha sido durante esta hora, es un poco eso, ¿no? Esto que voy a hacer ahora de manera un poco más resumida es lo que hemos estado hablando hoy. Elegí cultura porque me parecía como en la estación final de una línea de tren de pensamiento que parte de los buenos tratos. Y cómo poder, digamos, armar esta línea de tren de pensamiento, estos rieles. Los buenos tratos en general significan algo más allá de simplemente hacer algo que sea placentero para el otro o algo que sea que ayude al otro a crecer, a desarrollarse, en fin. Si uno fuera a desmenuzar de qué está hecho un buen trato, no es simplemente que si a mí me gusta el chocolate, entonces le voy a dar chocolates a otra gente. Un buen trato
un buen trato bueno, por insistir un poco, es darme el tiempo de saber si al otro le gusta el chocolate. Y si encuentro que le gusta, entonces le regalo un chocolate. Porque, claro, a mí me puede gustar mucho el chocolate, pero yo no sé si a ti, Traudy, tú tienes cara de que te gusta el chocolate, pero no sé, tal vez no te gusta. Pero podría ser que no te guste. O sea, yo conozco gente que no le gusta y son seres humanos igual, algo extraño, pero seres humanos igual. Ahora, el buen trato entonces no es solamente tratar a alguien o comportarse de cierta manera con alguien, sino que tiene un trabajo previo, que es reconocer al otro, que es un buen trato para el otro. Eh, Muchas veces sucede en parentalidad, por ejemplo, que uno dice, a mí me hubiese encantado tocar el piano. Lo voy a simplificar esto muchísimo. Y mi vida hubiese sido mucho mejor si yo hubiese aprendido a tocar el piano cuando tenía 5 años y no ahora a los 40, ¿no? Entonces mi hijo voy y lo meto al piano, a clase de piano, clase de piano. Y a mi hijo no le gusta el piano. Pero lo que hay que hacer, en fin, y muchas veces hay que hacer esto como padre, ¿vale? Pero si uno no se da el tiempo de saber qué es lo que le pasa a mi hijo con el piano, tal vez me voy a estar perdiendo a un tenista eximio, ¿me entiendes? Porque puede que a ella le gustaba el tenis y no el piano. Así que la idea de un buen trato siempre pasa por conocer la mente del otro. Ahora, ese esfuerzo de conocer la mente del otro es ya una señal ostensiva. Cuando yo soy curioso y digo, oye, Traudy, ¿y esos libros que tienes atrás? ¿De qué se tratan? Ah, me gusta esto. Ah, sí, a mí también me gusta eso otro. Oye, ¿y estos para qué son? Y yo me muestro que tengo al menos ganas de armarme una imagen tuya, de tu mente, en mi mente, y después para tu cumpleaños te puedo regalar un libro de ese tema, y no te voy a regalar el libro que más me gustó a mí. ¿Ya? Esos regalos. Eh, Ahora, cuando uno logra hacer eso, esa persona, el otro, el recibidor de mi esfuerzo, abre su desconfianza epistémica y comienza a confiar y empieza a ser parte de la cultura, porque yo le voy a ir traspasando información que es relevante, que es información cultural, que es información que no se puede adivinar ni imitar, y esa persona no solamente va a considerar que la información es importante, sino que además la puede generalizar y puede vivir en el mundo con un poquito más rico en cuanto al tesoro de información y conocimiento que tenemos. Así que así es como se arma esta línea del tren, ¿no? Partimos del buen trato y vamos hacia atrás. Antes del buen trato, mentalización, conocer al otro, darse el esfuerzo. ¿Mm? Para eso hay que querer a alguien. Y de ahí avanzamos. Buen trato, formación de apego seguro, apertura de la confianza epistémica, acceso a la cultura. Ese es mi riel. Me encantó. Y estoy segura de que quienes lo escucharon también van a decir lo mismo al final. Muchísimas gracias por llevarnos de la mano en ese riel conductor del buen trato a la cultura. De nada, Bien. bueno, a mí, gracias a ti por la invitación, ¿eh? Ya 2 veces me encanta, me siento un privilegiado. Sí, nosotros nos sentimos privilegiados por tenerlo aquí, así que muchísimas gracias. Nos vamos despidiendo ya de este episodio. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo, que hayan aprendido tanto como yo. Y nos vemos el próximo jueves de Colmena Fai. Ya casi nos vamos y no le he agradecido a Javier Lenis y a Carlos Díaz por el maravilloso trabajo que hacen para la Fundación América por la Infancia y en especial para nuestra querida Colmena Fai. Gracias, ahora sí, lindo fin de semana y nos vemos el próximo jueves. Hasta pronto.